Carlos V, Carlos Marx, Carlos Monsiváis y el hoy aquí conmemorado. Pido una disculpa por participar en una mesa de expertos sobre la economía, con un tema que, si bien tiene que ver, es solo tangencial. El texto lo intitulé Las vías de la modernidad del sendero no hispano, y en realidad debería llevar un subtítulo que se llama O de cómo un historiador contemporáneo perdió su inocencia cuando se enfrenta al sistema de ideas políticas que había en la época. Y el marxismo también pone un corte profundo entre la feudalidad y la modernidad. Y como también me dediqué un tiempo a la historia de las ideas, cuando leí el texto de José Gauss sobre el pensamiento mexicano, él decía: a la decadencia de España le corresponde una pequeña siesta colonial. Entonces, para mí, por esa razón, estaba vedado el mundo estadounidense. Se dice a sí mismo: sabía demasiado. El comentario viene a cuenta porque en el inicio de los años 70, en una universidad de cuyo nombre no quiero acordar, el maestro Rejón de la Voz impartíamos clase. Eran años de la universidad crítica, científica y popular, por lo que no debe extrañar que los concursos de oposición, las opiniones de los alumnos tenían por reglamento el mismo valor que la opinión de la comisión dictaminadora. Así las cosas, cuando el maestro Rejón concursó, un vocero de los alumnos externó su voto en contra de la contratación de nuestro homenajeado con el argumento, adivínenlo, de que sabía demasiado. Y por eso, el concurso había sido inequitativo con los otros. Debo añadir el descargo de aquellos alumnos que la ideología dominante era capaz de justificar este y otros excesos. Creo que las revoluciones no se producen nunca en cielo despejado, sino que es el resultado de una lucha entre concepciones distintas del mundo. Es una lucha entre creencias y valores, no tanto entre creencias. De ahí la importancia de la obra del doctor Rejón, misma que analiza las contradicciones y a través de estas nos muestra que ni el viejo régimen era tan viejo y que el naciente tampoco era tan. De las tres fórmulas que se emplean para referirse a las pasiones del ser humano, a saber, la del amor, la de la ambición y la del conocimiento, esta es la que a todos, de una manera u otra, hablamos hoy en este homenaje. Desde la perspectiva académica, ha hecho del conocimiento su máxima pasión. Conocimiento no solo amplio, abundante, sino lo que es más importante, profundo. Puesto que la corriente que él estudia, la del pensamiento católico, tiene una larga data y además, como su nombre lo indica, es un pensamiento de carácter universal. Porque la sombra del Estado-Nación, que es una figura de reciente aparición en la historia, se ha convertido en el centro de la misma y proyecta su sombra sobre el pasado. En este contexto, la cuestión religiosa se consideró un carácter privado. Dicho de otra manera, la separación de asuntos religiosos y asuntos públicos es uno de los pilares de la modernidad. El otro pilar es lo que McPherson describió como el individualismo posesivo, lo que para nuestros fines significa que de un plumazo se libró una visión del mundo basada en categorías de carácter colectivo, tales como la familia, el grupo, la clase, la nación, figuras todas que podrían ser llamadas a la manera de Husserl como singulares colectivos. ¿Cómo surge el individualismo
sino como una fenomenal abstracción. Este es el gran problema que la obra de Don Carlos nos ayuda a entender. Porque este es el gran problema de la modernidad, que es el resultado de un cambio en las creencias, pero que en forma paradójica no se refiere a ellas como tales, sino como verdades absolutas. El individuo de ser un producto de una abstracción genial, ahora se nos presenta como si fuera la realización de la naturaleza. Algo le entienden los sociólogos y los politólogos. La herencia común de Occidente, mercado, derechos humanos, democracia, es muy ancha, y por ella cruzaron los países modernos. La senda que emprendió la Nueva España y después México actual ha sido como un laberinto, o si se desea, un sendero, es decir, un camino estrecho para viajar a pie. Es una paradoja que la cronología política nacional se haya impuesto a una comunidad teóricamente neutral que haya convertido esa tecnología en la medida estándar. Eso para cualquier historiador es una aberración, porque hay un imperialismo del Estado-Nación sobre la historia del país. Desde una perspectiva que pondera el fluir de la historia de otra manera, es decir, no laica, el desarrollo obedece a otros parámetros. Los independentistas que antes de ellos, lo que ahora llamaríamos la clase política, tenían una noción distinta, estrechamente vinculada a un desarrollo en el que la presidencia divina era una constante. El precio de la modernidad, lo que la sociedad en su conjunto tuvo que pagar, fue el de la revolución de independencia, el de la reforma o el de la revolución mexicana. Porque si nosotros vemos el diario, vamos a ver que este problema no lo resolvieron ninguna de las tres. Cada una de ellas, según afirma la tradición historiográfica de carácter liberal, tuvo como propósito ingresar a la sociedad moderna. Pero basta con declararse moderno para en forma mágica abandonar todas las estructuras, valores y formas de pensar previos. ¿Cómo sucede esto? Mediante un mero convencionalismo, la historiografía del pensamiento ilustrado señala que este llegó a América por los navíos de la Ilustración. Se habla en sentido metafórico de los navíos de la Ilustración para mencionar la forma en la que las ideas de la modernidad se transmitieron por vías invisibles a una sociedad tradicional. Tenemos que hacer un reclamo de historiografía tradicional. No nos resolvió el problema. El texto de Don Carlos, sí. La modernidad necesariamente tuvo que pasar primero por los hombres de la Iglesia. Intenté demostrar con estas líneas lo mismo que mis colegas a lo largo del coloquio. Unos y otros coincidimos con los alumnos de aquella universidad que mencioné. Estaban en lo cierto, no se equivocaron en su condena al maestro Carlos Herrera. Este era y es un hombre que sabe decir.